Mi mamá y yo nos mudamos mucho cuando era niño. Nací en el norte del estado de Nueva York, viví en Connecticut por un tiempo, y luego, después de que mis padres se divorciaron, mi madre y yo nos mudamos a San Diego para vivir con su novio antes de que eventualmente nos mudáramos a Portland, Oregón, para vivir con mi tío cuando tenía 12 años. Nos quedamos allí hasta que cumplí 18, y aparte de una o dos desventajas, hubo muchas ventajas de crecer en Portland. Pero cuando me mudé allí por primera vez, diría que durante el primer año más o menos, lo odié, y fue principalmente por un hombre. Un par de días después de que nos mudamos, estaba montando mi bicicleta arriba y abajo por la calle cuando vi a un niño de mi edad caminando por la calle. Tenía una bolsa de supermercado de plástico en la mano y parecía que estaba llena, pero lo que fuera que estaba dentro se estaba moviendo. Y cuando llegué a su altura, detuve mi bicicleta y le pregunté qué tenía en la bolsa. Él sonrió, se acercó a mí y luego abrió la bolsa para mostrarme un montón de peces que había atrapado esa tarde. Siempre había vivido en la ciudad, pero en Portland estábamos en las afueras, donde era mucho más verde que en otros lugares donde había vivido. Nunca había estado cerca de mucha pesca o caza, así que me pareció increíble que este chico simplemente estuviera caminando por la calle con una bolsa de peces que acababa de sacar de un estanque. Pero para él, era la cosa más normal del mundo. Y lo que me asombró aún más fue cuando le pregunté qué iba a hacer con ellos, y él respondió que probablemente los comería. Pensé que era el niño más genial que había conocido en mi vida. Y resultó que vivía al final de la calle, así que le pregunté si me enseñaría a pescar. Dijo que seguro. Y unos días después, nos dirigimos al viejo lugar de pesca que solía frecuentar. Brett, mi nuevo amigo, solía hacer sus cañas de pescar con nada más que palos, junto con los anzuelos y líneas que podía robar de su padre. Pensé que era lo más rudo del mundo, un chico de 14 años pescando con cañas hechas en casa, y desde entonces me obsesioné. Todo ese verano, Brett y yo íbamos a pescar cada vez que teníamos la oportunidad, y llevábamos cualquier pez que atrapábamos a su mamá, quien los freía y los servía con hush puppies y ensalada de col, y pasamos buenos momentos en ese viejo lugar de pesca. Pero después de un tiempo, Brett dijo que había encontrado un lugar aún mejor para pescar. Era una caminata más larga que nuestro primer lugar de pesca, pero Brett dijo que era un estanque mucho más grande, lo que significaba peces mucho más grandes. Así que partimos un viernes por la tarde para echarle un vistazo por primera vez. Brett tenía razón en que era un estanque mucho mejor. El único problema era que no sabíamos que estábamos invadiendo el lugar de alguien. La gente puede ponerse muy gruñona si estás demasiado cerca de su lugar de pesca preferido y francamente enojada si intentas sustituirlos por completo. Así que éramos conscientes de que alguien podría aparecer y molestarse por nuestra presencia allí. Y, efectivamente, solo pasaron unas pocas horas antes de que alguien lo hiciera. Estábamos sentados en el borde del estanque cuando de repente escuchamos a alguien gritar: «Oigan, ¿qué demonios creen que están haciendo, chicos?». Y giramos la cabeza. Brett y yo vimos a un tipo de unos 50 y tantos años, con una calva y una barriga prominente, vestido con una camiseta negra y pantalones cortos caqui. Le dijimos que solo estábamos pescando, y él comenzó a preguntar si teníamos permiso, si nuestros padres sabían lo que estábamos haciendo, básicamente todas esas cosas para intentar que nos fuéramos. Brett comenzó a responderle, preguntándole si nuestro nuevo lugar estaba en su terreno, y él dijo que no, pero que debía ser el terreno de alguien, y que llamaría a la policía si no nos íbamos. Yo estaba a punto de sugerir que nos fuéramos y volviéramos más tarde o algo así, cuando escuchamos otra voz desde el lado opuesto preguntando cuál era el problema. Brett y yo, una vez más, nos giramos para ver a un segundo hombre caminando hacia nosotros desde la dirección opuesta. Parecía tener la misma edad que el tipo que intentaba echarnos, pero era más alto, más delgado, y tenía el cabello bien peinado y usaba un cardigan, como Mr. Rogers si Mr. Rogers usara gafas. El tipo enojado comenzó a explicar que no teníamos derecho a pescar allí, especialmente sin una licencia, pero luego el hombre con gafas dijo que ese era su terreno, que teníamos su permiso para estar allí. Recuerdo cómo dijo: «Puedes llamar a la policía si quieres, pero no creo que les agrade que les hagas perder el tiempo, ¿verdad?». Y el tipo regordete y amargado se mostró molesto por un segundo, y luego se fue refunfuñando para sí mismo sobre cómo los chicos de hoy en día no tienen respeto. Ahora, una vez que el tipo estuvo fuera de oído, le agradecimos al señor parecido a Mr. Rogers por apoyarnos y también por darnos permiso para pescar en su terreno.
Y él simplemente se rió y dijo, «Este no es mi terreno», pero ese tipo era un idiota. Y nos dijo que el límite de su terreno estaba a aproximadamente media milla de distancia, pero que le gustaba caminar por allí debido a toda la vida salvaje y esas cosas. Dado que estábamos en terreno público, tendríamos que mudarnos si aparecía la policía, pero el señor Michaels, como se llamaba a sí mismo, nos había ganado un poco de tiempo antes de que alguien más viniera a molestarnos. Obviamente, pensamos que el señor Michaels era increíble, y él parecía muy impresionado por las cañas de pescar improvisadas de Brett. Y después de un breve intercambio, continuó con su paseo por la naturaleza, y nosotros seguimos pescando. Convirtiéndose en nuestro lugar habitual de pesca, visitamos ese estanque más grande tantas veces como pudimos ese verano, y de vez en cuando veíamos al señor Michaels en uno de sus paseos. Al principio, todo lo que hacía era hablar un poco con nosotros, preguntar cómo iba la pesca, cosas así. Pero después de un tiempo, nos veía, nos saludaba, y luego volvía unos 20 o 30 minutos más tarde con algunos pasteles de su esposa o algunas latas frías de refresco, lo que fuera que pudiera compartir. La señora Michaels debía ser una panadera increíble, porque lo que sea que nos trajera estaba garantizado para ser bueno. Y a veces se detenía y comía con nosotros, disfrutando del paisaje y haciéndonos preguntas. La mayoría de las veces hablábamos de nada en particular, ya fuera de pesca, béisbol o la escuela. Pero luego, un día, el señor Michaels nos preguntó si alguno de nosotros tenía novia. Yo tenía 12 años y Brett casi un año más, con 13. Y aunque habíamos experimentado algunos inocentes enamoramientos aquí y allá, no teníamos novias ni nada parecido. El señor Michaels preguntó si había alguna chica en la escuela que nos gustara, y habiendo ya discutido el tema, tanto Brett como yo dijimos que no, realmente no. El señor Michaels se rió y nos dijo, «No te fuerces. El mundo te va a decir cómo deberías querer todo tipo de cosas diferentes, pero la única cosa a la que deberías prestar atención es a lo que tu corazón te dice». Bastante edificante, ¿verdad? Nosotros también lo pensamos. Quiero decir, pensamos que el señor Michaels era probablemente la persona más genial que cualquiera de nosotros había conocido. Y habiendo crecido sin una figura paterna estable en mi vida, definitivamente aprecié tener a alguien así cerca, especialmente cuando Brett tuvo que ir a visitar a algunos parientes fuera del estado y me quedé solo. Si quería ir a pescar, ya tenía mi propia caña de pescar hecha en casa en ese momento, así que no era como si tuviera que pedirle prestada la de Brett. Solía caminar hasta el lugar de pesca siempre que quería, cavar algunos gusanos y luego ponerme a atraer al pez más grande posible hacia las aguas poco profundas. La pesca era tan divertida como lo era con Brett, pero solía preocuparme por estar solo. Siempre fui bajo para mi edad, y con mi leve tartamudeo, la gente que no me conocía bien tendía a pensar que era mucho más joven o mucho más tonto de lo que era, lo que naturalmente me convertía en un objetivo muy fácil para los matones. No pensaba que tuviera que preocuparme por eso en el buen viejo lugar de pesca, ya que solía ver al señor Michaels en sus paseos o detenerse para traerme algunos muffins. Pero luego, un día, el señor Michaels se detuvo mientras estaba pescando y comenzó a actuar un poco extraño. Solía hacernos preguntas de vez en cuando, solo sobre nuestras vidas y demás. Y ese día, el señor Michaels comenzó a preguntarme sobre mi familia. Le conté todo, o al menos casi todo, que me había mudado mucho y que tenía un papá, luego un padrastro y luego ningún papá en absoluto. Luego me preguntó si me gustaba vivir con mi tío y le dije que era lo que era, y que mi mamá probablemente nos mudaría de nuevo pronto. El señor Michaels generalmente tenía algún consejo mundano que ofrecer, algo que nos animara o que nos ayudara a ver el lado positivo de las cosas. Pero cuando dije eso sobre probablemente mudarnos pronto, no dijo nada en absoluto. Simplemente se levantó y se fue sin siquiera decir adiós. Eso no era propio del señor Michaels, pero en ese momento me pregunté si algo de lo que había dicho lo había afectado demasiado. Podría haber tenido 12 años, pero no era tonto. Sabía que los adultos se molestaban por cosas raras, o no raras, sino cosas que no podían o no querían explicarme. Supuse que era algo así, o que se sentía culpable por mencionar un tema sensible. Noté que muchos adultos parecían mostrarme simpatía cada vez que se hablaba de la familia. Era algo con lo que había estado lidiando desde el divorcio de mis padres, cuando tenía 6 o 7 años. Así que tal vez el señor Michael simplemente se sintió mal de repente y se fue porque estaba un poco afectado. Digo todo esto porque lo pensé mucho,
Y lo hice porque tuve tiempo para pensarlo mucho, porque lo único que hice después de que se fue quedarme allí pescando durante unas horas más antes de finalmente dar por terminado el día y caminar de regreso a casa con mi escasa captura. Al día siguiente, me dirigí de nuevo al lugar de pesca después del almuerzo, y después de aproximadamente una hora de estar sentado allí, el señor Michaels apareció nuevamente. Me saludó cálidamente mientras se acercaba, así que pensé que toda la incomodidad del día anterior había sido olvidada. No lo mencionó al principio, simplemente actuó como si nunca hubiera sucedido, lo cual, honestamente, me pareció bien porque yo tampoco quería hablar de eso. Simplemente se acercó, se sentó a mi lado y preguntó cómo iba la pesca. Hicimos una pequeña charla durante unos minutos sobre la pesca, el clima, cosas así. Y luego dijo algo como: «Quiero disculparme por simplemente irme así ayer». Le dije que estaba bien, y él continuó explicando que él también había crecido en una familia inestable. Mi situación le recordaba un poco a la suya, lo cual, como dije, era una de mis sospechas iniciales. El señor Michaels luego dijo que la familia no siempre es una cuestión de sangre, y que la mejor parte de crecer es que, al menos hasta cierto punto, uno puede elegir su propia familia. Supuse que eso era probablemente lo que él quería haber dicho el día anterior, y lo aprecié de igual manera. Y también lo aprecié cuando dijo que si quería, podría considerarlo a él como un miembro de esa familia elegida, pero solo si realmente lo quería. Le dije que seguro y le di las gracias, pero sabía que era una especie de platitud. Él solo se sentía mal al escuchar a un niño hablar sobre el mismo tipo de infancia que él había tenido, y todo lo que quería hacer era hacerme sentir mejor al respecto. Pero como dije, había estado experimentando lo mismo casi toda mi vida, así que aunque sabía que debía ser educado y agradecer a la gente por lo que sea que dijeran, no era como si fuera un momento de película de Hollywood donde rompí en lágrimas diciendo: «Oh, vaya, señor Michaels, ¿significa eso que va a ser mi nuevo papá?». En cambio, le pregunté al señor Michaels si tenía hijos propios, y él dijo que sí, tenía 2 niñas, pero que ya habían crecido y se habían ido, una a la ciudad y la otra a la universidad. Pensé que había descubierto otra razón por la que le gustábamos tanto a Brett y a mí. Éramos como los 2 hijos jóvenes que nunca pudo tener. La próxima vez que fui al lugar de pesca fue un sábado. Brett estaba por regresar de casa de sus parientes ese lunes, así que era mi última sesión de pesca en solitario por el futuro previsible, y estaba bastante seguro de que vería al señor Michaels en algún momento, ya que era fin de semana. Estuve allí tal vez una hora antes de que él apareciera, y cuando lo hizo, hicimos nuestra charla habitual y miramos el mundo pasar hasta que se giró y me hizo una pregunta. Me preguntó si había pensado en lo que dijo sobre la familia elegida, y le dije que sí, un poco. Luego me preguntó si me gustaba la idea de que él fuera una especie de figura paterna para mí, y aunque dije, seguro, supongo, no era del todo por cortesía. Me gustaba el señor Michaels, y también le gustaba a Brett. Y aunque todo el asunto de la familia elegida me parecía un poco cursi, pensé que venía de un buen lugar, así que supuse que simplemente seguiría adelante. Pero luego, el señor Michaels comenzó a actuar de nuevo de manera extraña. Me dijo que el vínculo familiar venía con un cierto tipo de amor, y yo solo me quedé allí preguntándome a dónde quería llegar con eso. Y luego continuó diciendo que, durante las semanas anteriores, había desarrollado sentimientos de amor familiar, y que se había estado preguntando si esos sentimientos eran recíprocos. Al principio habló de manera muy elegante, supongo que porque estaba dando rodeos, pero creo que debió ver la expresión en mi cara y pensar que estaba allí porque no lo entendía, porque en el siguiente momento simplemente me preguntó directamente si lo amaba. Hubo una breve pausa antes de que aclarara que se refería al amor familiar del que estaba hablando, y recuerdo haberle dado un seguro, supongo, muy reacio. Pero no había terminado. Este es el punto en el que creo que el señor Michaels era otro de esos adultos que pensaban que yo era un poco lento por la forma en que me estaba hablando. Era como si estuviera hablando con un niño mucho más joven, o tal vez con uno con algún trastorno de aprendizaje o algo así. 12 no son 18, pero todavía estaba como, ¿por qué me está hablando así? Sabía que algo no estaba bien, simplemente no podía ver exactamente lo que estaba pasando, no hasta que el señor Michaels comenzó a hablar de nuevo. Me dijo que las personas que se aman a veces se tocan como una forma de expresar ese amor, y ahí fue cuando comencé a sentirme realmente incómodo.
El señor Michaels se acercó un poco a mí, y recuerdo que mi cuerpo se tensó cuando lo hizo. Me di cuenta de hacia dónde iba y lo que estaba tratando de hacer, y me hizo sentir como si mi piel quisiera salir corriendo de mis huesos. El señor Michaels entonces me preguntó, con una especie de voz temblorosa, si podía tocarme como una forma de expresar su amor, y en el momento en que terminó su frase, me levanté y me fui sin decir una palabra, justo como él hizo el día anterior. Recuerdo haber caminado de regreso a la casa de mi tío y, a riesgo de sonar demasiado dramático, fue casi como esa parte del comienzo de Rescatando al Soldado Ryan, si conoces esa película. ¿Recuerdas esa parte en la que Tom Hanks está sentado en la playa y está teniendo algún tipo de episodio en el que sus oídos zumban y todo parece estar muy lejos? Eso es honestamente lo que sentí caminando de regreso a la casa de mi tío. Simplemente me sentía un poco entumecido, como si estuviera tan atrapado en mis propios pensamientos que todo lo demás parecía estar muy lejos, o como una especie de ruido de fondo. Y entré a la cocina por la puerta trasera, que se mantenía sin llave durante el día para que yo pudiera entrar y salir a voluntad, y pasé directamente junto a mi mamá y subí al cuarto de huéspedes sin siquiera mirarla, y eso le dio una pista de que algo andaba mal. Así que me siguió y me hizo algunas preguntas, y luego todo salió de mí, junto con muchas, muchas lágrimas. Creo que una de las peores cosas de todo esto fue que tenía la edad suficiente para entender realmente lo que estaba pasando. Es un pensamiento terrible, pero supongo que algunos niños son tocados tan jóvenes que se convierte en una especie de recuerdo reprimido. No soy psicólogo, pero sé que eso es algo que ocurre, pero ese no fue obviamente mi caso, y en el momento en que el señor Michaels mencionó tocarme después de preguntar si lo amaba, mi primer pensamiento fue básicamente: oh, por Jesús Cristo Todopoderoso, el señor Michaels es un depredador. No estaba confundido sobre sus intenciones, incluso si él estaba tratando de ponerle una máscara tan inocente a algo tan feo. Y honestamente, eso me destruyó por completo. Era la idea de que alguien tan amable, tan aparentemente amable, pudiera tener intenciones tan viles y que pudiera ser tan astuto al respecto. Quiero decir, había estado lenta, constante y pacientemente preparándonos durante casi 2 meses enteros. Había estado trabajando para ganarse nuestra confianza, esperando el momento adecuado, y luego, cuando escuchó que mi mamá y yo nos mudábamos mucho, y posiblemente junto con la suposición de que yo era un poco lento, el señor Michaels pensó que yo era el objetivo perfecto. Se equivocó, por supuesto, y me fui antes de que pudiera hacer algo. Pero simplemente el hecho de que me considerara un objetivo era algo que encontré increíblemente perturbador y angustiante. Esto fue a finales de los 70, y honestamente no estoy seguro de qué tipo de reacción recibiría ahora, pero después de que se lo conté a mi madre, ella se lo dijo a mi tío, y cuando mi tío se lo dijo al sheriff local, hicieron algo. No sé qué fue, porque no creo que hayan arrestado oficialmente al señor Michaels. Todo lo que sé es que un día me dijeron que no tenía que preocuparme más por él y que se había mudado a algún lugar muy, muy lejano. Nos dijeron que era seguro volver al buen lugar de pesca sin ningún temor de ver al viejo señor Michaels caminando con su cardigan y una canasta con los pasteles de su esposa. Pero eso no tuvo el efecto deseado, porque no me sentí aliviado al escuchar que nunca más lo veríamos. En realidad, estaba destrozado. Brett estaba tan sorprendido como yo al descubrir que el señor Michaels era lo que era, pero su reacción reflejó la mía en muchos aspectos. Estábamos devastados al pensar que no lo volveríamos a ver, pero no porque realmente extrañáramos a este tipo, sino porque nos dimos cuenta de que el señor Michaels nunca existió realmente, al menos no de la manera en que se presentó a sí mismo. Es algo difícil de articular, supongo, pero sabíamos que extrañaríamos al señor Michaels que nos respaldaba, que nos traía comida y que nos daba consejos de vida. Solo que la brutal verdad era que la versión del señor Michaels que habíamos llegado a conocer era una mentira, una persona inventada por un depredador increíblemente peligroso cuyo objetivo era sumergirnos en una falsa sensación de confianza y seguridad. Y cuando la verdad se hizo evidente, cambió mi forma de pensar sobre los adultos durante mucho tiempo. Supongo que podrías llamarlo nuestra pérdida de inocencia, el verano en que Brett y yo nos dimos cuenta de que el mundo era mucho más oscuro de lo que parecía. Muchos años después, cuando ya era adulto, escuché a unos evangelistas en la radio hablar sobre el diablo, cómo miente, cómo engaña, cómo te hace pensar que es tu mejor amigo antes de que se dé la vuelta y muestre su verdadero rostro. Si ese es el caso, entonces creo que lo conocí.
y su nombre es Señor Michaels. He estado tocando música country durante casi 40 años en bares y salones de baile desde Shreveport hasta Kalamazoo. La música siempre ha sido mi primer amor, pero mi segundo son las personas. Y parte de la diversión de tocar música es conocer a algunas de las personas que la aprecian tanto. Después de todo, sus dólares ganados con tanto esfuerzo mantienen gasolina en nuestros tanques, comida en nuestros estómagos y cuerdas en nuestras guitarras. Así que pensé que lo menos que podía hacer era aceptar una cerveza o dos cuando ofrecían comprarme una y dejar que me contaran todo sobre su canción favorita de Hank. Y de vez en cuando, conoces a un verdadero gran estadounidense, y hay algunas personas que recordaré por el resto de mi vida. Pero luego, a veces conoces a alguien que te hace alegrarte de dejar la ciudad a la mañana siguiente. Estábamos en una ciudad universitaria llamada Brookings, en Dakota del Sur. Un lugar agradable, y en su mayor parte, gente agradable también. Tocamos durante 3 horas y media en un lugar llamado The Wild Hare. Tenían un buen bar y una buena multitud, y servían alcohol hasta las 2 de la mañana. Así que después del espectáculo, nos sentamos en un taburete, pedimos algo de comida de bar y tomamos unas cervezas con los lugareños hasta la hora de cierre, vendiendo CDs, camisetas y lo que pudiéramos ofrecerles. Pero no se trataba solo de ganar unos cuantos dólares extra. Si le das la mano a un tipo después de tocar su canción favorita, es el doble de probable que vuelva a verte la próxima vez que estés en la ciudad. En fin, alrededor de la 1:30 de la madrugada, la mayoría de los clientes del bar estaban saliendo poco a poco, e incluso algunos de la banda ya se habían retirado y se habían dirigido al autobús. Al final, solo quedábamos yo, sentado en un taburete del bar, y nuestro baterista Larry, tratando de convencer a la gente para que jugara una partida de billar con él. Estaba a punto de irme cuando un viejo se desploma en el taburete a mi lado y comienza a decirme lo bien que tocamos. Le dije que lo apreciaba y luego comenzamos a hablar de música y de cómo es recorrer el país y vivir en la carretera. Recuerdo cómo, después de pedirnos las últimas cervezas, el extraño me preguntó si alguna vez nos habíamos descompuesto, como en medio de la nada. Le dije que sí, 1 o 2 veces, pero que dormir en una parada de camiones a veces podía ser mucho más aterrador que dormir en algún camino de tierra fuera de un pueblo perdido en Estados Unidos. Luego me preguntó si llevábamos alguna protección en el autobús, y no me refería a la clase que guardas en tu billetera. Le dije que nuestro conductor, que también hacía de seguridad de manera informal, solía llevar algún tipo de pistola, y que sí, ocasionalmente había 1 o 2 armas en el autobús, dependiendo de dónde estuviéramos y quién estuviera de gira con nosotros. Hice una broma sobre cómo esperaba que no fuera un agente del ATF, y el tipo se rió antes de jurar por su madre que no era ningún federal. Luego me preguntó si nuestro conductor alguna vez había tenido que usar su pistola. Le dije que habíamos estado en algunas situaciones difíciles y que habíamos tenido algunos sustos reales, pero que por la gracia de Dios nunca había visto a nadie disparar. Luego comenzó a contarme cómo no solo se había visto obligado a defender su vida y propiedad una vez, sino que había quitado la vida a 3 hombres que intentaron matarlo. Le pregunté si era veterano, porque parecía tener la edad suficiente para haber servido en Corea o tal vez en la Segunda Guerra Mundial, pero negó con la cabeza. Nunca sirvió un día en su vida. Había sido una invasión de su hogar y, según él, fue el evento más significativo de su vida. El viejo dijo que vivía en una casa grande que había comprado muchos años antes para albergar a su esposa y 5 hijos. Pero después de un accidente automovilístico que reclamó la vida de ella y sus 2 hijas, y que sus hijos crecieran y se mudaran a otros lugares, se quedó completamente solo. Ese tipo de vida le convenía al viejo por un tiempo, pero luego la metanfetamina cristalina se apoderó de muchas de las personas de ese condado y todo cambió. Los robos y la violencia se dispararon. Y una vez que todas las estaciones de gasolina, licorerías y cooperativas de crédito habían sido asaltadas, los adictos comenzaron a apuntar a las personas en sus hogares. La primera vez que el viejo fue robado, los adictos se llevaron una de sus unidades de aire acondicionado mientras él estaba en el trabajo. Debieron pensar que solo él vivía allí, porque comenzaron a atacar su casa al menos una vez, a veces 2 veces por semana. Se acostumbró a quedarse despierto en su porche con una olla de café y una escopeta, solo esperando a que aparecieran. Privarse de sueño de esa manera casi lo enfermó,
pero una noche vio luces al final de su camino de entrada. Minutos después, 2 adictos estaban subiendo por el sendero, y justo cuando se acercaban lo suficiente, disparó un tiro de advertencia sobre sus cabezas. Pero en lugar de simplemente salir corriendo como conejos asustados, los adictos comenzaron a dispararle mientras huían. El viejo se agachó para cubrirse mientras las balas volaban hacia él, y lo último que escuchó antes de que los adictos se fueran fue: «Volveremos, hijo de pu, y cuando lo hagamos, te mataremos». El viejo fue a hablar con el sheriff del pueblo, quien le dijo que, si bien tenía todo el derecho a usar la fuerza letal para defenderse de amenazas mortales, tal vez no fuera una buena idea si estaba en desventaja numérica y de armas contra un grupo de adictos desquiciados. Y en cualquier otra circunstancia, el sheriff podría haber colocado a 2 de sus chicos en una carretera cercana para actuar como una especie de fuerza de reacción rápida. Pero dado el reciente aumento de crímenes alimentados por la metanfetamina, no tenía personal disponible. Y el viejo dijo que el sheriff le dijo que en esta ocasión sería mejor que se hiciera escaso por unos días, una vez que se asegurara de que sus pagos de seguro de hogar estuvieran al día. Tenía derecho a defenderse y luchar, pero tenía que preguntarse si esa vieja casa vacía valía la pena morir por ella. Y ese viejo dijo que le dijo al sheriff que tenía razón y que se iría de la ciudad por unos días antes de regresar a casa, revisar lo que quedaba y clavar un cartel de «Se vende» en el jardín delantero. Incluso pasó por la oficina del sheriff para hacerle saber que se estaba yendo, pero no sin antes hacer algunos arreglos y ocuparse de algunos asuntos pendientes. Unos días después, este tipo regresa a la ciudad para encontrar agujeros de bala por todas partes, en las puertas traseras de un camión de mudanza que había alquilado antes de irse de la ciudad. La casa estaba bien, todo estaba en su lugar, pero alguien parecía haber disparado al camión de mudanza. Este tipo está revisando las cosas y ve que nadie había intentado entrar en la cabina, pero después de abrir la parte trasera del camión, encuentra 3 cadáveres. Poco después, llega el sheriff, y este tipo dijo que todos estaban casi a punto de vomitar por lo mal que olía dentro del camión, pero también dijo que no tardaron mucho en averiguar por qué olía tan mal por dentro. Antes de dispararse y apuñalarse entre ellos, 3 adictos locales habían decidido usar la parte trasera del camión como baño. Luego, a primera vista, después de aliviarse, los adictos cerraron la puerta del camión y procedieron a cortarse y matarse entre ellos. El sheriff dijo que nunca había visto algo así, pero que, nuevamente, todo tipo de cosas extrañas habían estado sucediendo desde que la metanfetamina se apoderó de la escena de los narcóticos. El viejo dijo que una vez que la escena fue limpiada, el sheriff le dijo que esos adictos se habían encerrado accidentalmente en la parte trasera del camión de mudanza porque, según parece, el cerrojo había fallado y no se podía abrir desde adentro. Según el sheriff, si no fuera por el triple asesinato, la compañía del camión podría ser responsable de los daños, pero entonces la compañía podría bien tener pruebas de mantenimiento, como suelen hacer, lo que significaría que podrían probar que el mal funcionamiento se debió a un fallo del consumidor. Y el viejo dijo que el sheriff luego le preguntó directamente si tenía algo que ver con que ese cerrojo no funcionara, y él dijo que no. Así que eso fue casi el final de todo. Solo que no era del todo cierto lo que el viejo dijo sobre no haber tocado el cerrojo. Y no solo había manipulado mucho el cerrojo del camión, sino que nunca se había ido de la ciudad en primer lugar. El viejo me dijo que había alquilado el camión de mudanza más seguro posible, uno que era casi imposible de forzar tanto desde dentro como desde fuera. Luego manipuló el cerrojo interior, lo probó con un amigo desprevenido para asegurarse de que no funcionaba desde adentro, y luego se puso a trabajar en la siguiente etapa de su plan: hacer que la parte trasera de ese camión pareciera cargada con aparatos electrónicos. Usó todas las cajas de televisores, radios y VHS viejas que tenía en el ático, las llenó de chatarra para que parecieran más pesadas, y luego dejó las puertas traseras del camión abiertas, como si fuera una trampa. La noche siguiente, esos adictos aparecieron tal como habían prometido, 3 de ellos, todos armados hasta los dientes. Llegaron para vengarse de aquel viejo que les había disparado un tiro de advertencia, que imagino que pensaron que era solo un disparo fallido y no una advertencia. Pero al ver ese gran camión de mudanza, con lo que parecía ser miles de dólares en electrodomésticos, simplemente no pudieron resistirse. Los 3 subieron al camión, revisaron todas las cajas y actuaron como si hubieran ganado la lotería estatal. Luego, ¿adivina quién?
El viejo salió de su escondite y cerró de golpe las puertas traseras del camión, encerrándolos dentro. Primero, los adictos se asustaron por cómo las puertas se cerraron de repente. Luego se frustraron cuando la manija interior de la puerta no funcionaba, cada uno diciendo algo como «déjame intentarlo», y luego maldiciendo cuando no podían abrirla. Les tomó un tiempo darse cuenta de que estaban atrapados en la parte trasera de ese viejo camión de mudanza, pero una vez que lo hicieron, comenzaron a entrar en pánico. El viejo dijo que intentaron dispararle al cerrojo, y cuando eso no funcionó, intentaron dispararle a las puertas, pensando que sus botas podrían hacer el resto. Dijo que pasaron horas tratando todo lo que se les ocurría para salir de ese camión, pero no sirvió de nada, no había manera de salir. El viejo y su amigo habían probado casi todo, con el amigo sin saberlo, por supuesto, hasta que el viejo estaba seguro de que el camión era inescapable, al menos sin algún equipo industrial serio, y a menos que simplemente se llevaran el camión, no había adictos conduciendo por ahí con equipo de corte de alta resistencia. Les tomó a esos tontos horas y horas darse cuenta de que estaban atrapados, y cuando lo hicieron, comenzaron a pedir ayuda. Y solo entonces el viejo les habló y les dijo exactamente lo que les había sucedido. Dijo que estaban furiosos y trataron de dispararle a través de los lados del camión, pero como su presencia allí esa noche lo confirmó, esos disparos volaron descontroladamente. Y les dijo a esos tontos exactamente cómo los había engañado para que caminaran hacia su propia tumba. Dijo que fue solo cuando usó la palabra tumba que realmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Dijo que suplicaron y rogaron, jurando que no lo lastimarían si solo los dejaba salir. Dijeron que todo había sido un gran malentendido. Algunas personas no debían ser molestadas, simplemente no sabían que él era una de ellas. Pasaron de prometer no lastimarlo a prometerle cientos, luego miles, luego decenas de miles de dólares como recompensa. Y el viejo dijo que sabía que todo era una mentira. Habrían dicho cualquier cosa para salir de ese camión, y desafortunadamente para ellos, ya estaba muy lejos de ser perdonado. Verás, la mayoría de las personas habrían atrapado a esos adictos en ese camión, llamado al sheriff, y luego se habrían reído mientras los agentes los sacaban esposados de la parte trasera, pero eso no era lo que el viejo tenía en mente. Dejó que esos adictos sudaran en ese camión sin comida ni agua durante 3 días enteros, y para entonces ya estaban bebiendo su propia orina y comiendo cartón de las cajas de televisión para calmar el hambre. Después de eso, no pensó que pasaría mucho tiempo antes de que se volvieran unos contra otros, y cuando lo hicieron, fue como el 4 de julio ahí dentro. No estoy diciendo que esos chicos no obtuvieran lo que merecían. Hay algo poético en que se quedaran atrapados en una especie de trampa para ratas del tamaño de un hombre, pero lo que realmente me puso la piel de gallina fue lo orgulloso que estaba ese viejo de sí mismo y cómo se reía hasta quedarse sin aliento al pensar en ellos, rogando por ayuda. Dijo que estaban rezando y llorando por sus mamás, y él sonreía como un loco contándome las cosas que les decía. Solía hablarles de que se comieran entre ellos, preguntándose quién iba a sacar la pajita más corta. Hizo todo lo posible para asegurarse de que perdieran lentamente la cordura sin comida ni agua, hasta que finalmente se desquiciaron. Como ya mencioné, no estoy diciendo que esos adictos no obtuvieran lo que merecían, pero fue la manera en que el viejo describió todo, cómo estaba tan orgulloso de lo que había hecho, lo que me resultó tan escalofriante. Si quería acabar con ellos de manera permanente, podría haber llenado el camión de agujeros a balazos, o haberlo incendiado, o haberlo conducido hasta un maldito lago, pero dejó que esos chicos se murieran de hambre, se deshidrataran y perdieran lentamente la cabeza hasta que la idea de comerse unos a otros los llevó al límite. Al principio, ese viejo me pareció un buen hombre, y supongo que lo fue en muchos aspectos, pero pensar que tenía esa clase de crueldad dentro de él, esa clase de oscuridad, no me avergüenza decir que me aterrorizó. También sé que si esos adictos hubieran puesto sus manos sobre ese tipo, habrían hecho cosas igualmente terribles con él, pero uno espera ese tipo de comportamiento de esa clase de personas. No esperaba que ese hombre hubiera hecho algo así, y ciertamente no que encontrara todo tan divertido. Ni yo, quiero decir. Se rió tanto que terminó en un ataque de tos después de imitar a uno de los adictos lamentándose. «Mamá, mamá, lo siento tanto». Y me estremecí solo de imaginarlo. De nuevo, no estoy diciendo que ese tipo no hizo lo correcto, solo estoy diciendo que creo que lo hizo de una manera completamente equivocada y perdió un pedazo de su alma en el proceso.
Fui profesora universitaria durante casi 20 años y durante ese tiempo conocí a algunos estudiantes excepcionales y otros no tan buenos. Un muchacho, un estudiante internacional de un país que permanecerá sin nombre, fue probablemente el estudiante más difícil con el que me he encontrado. Su país de origen permanecerá sin nombrar porque, francamente, él fue el único estudiante problemático de esa nación con el que tuve el disgusto de tratar. Todos los demás estudiantes internacionales de ese país en particular eran respetuosos, considerados y excepcionalmente trabajadores. Pero este no lo era. Lo primero que me dijo después de darse cuenta de que mi primera inicial correspondía a María y no a algo como Mateo, fue que en su país nadie tomaría en serio a una profesora mujer. Simplemente le respondí que si quería aprobar, debía adoptar la actitud de «cuando estés en Roma». Pareció encontrar eso divertido, y aunque afirmó que me mostraría todo el respeto que merecía, lo hizo con un tono profundamente condescendiente que sugería que nunca habría hecho lo mismo si estuviéramos en su país natal. Y cuando se dio cuenta de que realmente tendría que trabajar para obtener una calificación aprobatoria, el estudiante en cuestión se volvió increíblemente malhumorado y su rendimiento decayó por completo. Se volvió más y más problemático a medida que pasaban las semanas, hasta que un día simplemente dejó de asistir a las clases. Inicialmente, no tuve ningún problema con esto, porque había llegado al punto en que podía ser bastante disruptivo de vez en cuando, pero después de un tiempo comencé a preguntarme qué estaba pasando con él. Terminé preguntándole a una colega si había oído algo sobre él, y nunca olvidaré la expresión en su rostro cuando me preguntó, ¿no te has enterado? Resulta que el estudiante malhumorado con el que había tenido problemas había sido arrestado por la policía de Cambridgeshire por cargos de secuestro, detención ilegal y lesiones graves. Tomó un tiempo para que toda la historia saliera a la luz, porque al principio nadie sabía nada más que los crímenes de los que se le acusaba, pero no tardó mucho en que la gente juntara las piezas y lo vinculara con otro incidente preocupante en el campus. Aproximadamente una semana antes de que el estudiante problemático dejara de asistir a clases, alguien presentó un informe de persona desaparecida ante la policía. Esta persona afirmaba que un amigo o compañero de casa, una estudiante taiwanesa, había salido a una cita para tomar algo con otro estudiante y luego no había regresado a casa. Que los estudiantes se queden en los apartamentos o dormitorios de otros es algo muy común, por lo que durante las primeras 24 horas nadie le dio mucha importancia. Pero después de otras 24 horas sin comunicación alguna de su parte, los amigos de la chica se preocuparon, contactaron a la policía y le dieron el nombre de la cita de su amiga, y los oficiales fueron enviados a la casa del chico. La cita resultó ser el mismo estudiante con el que yo había tenido problemas, pero él afirmó no tener idea de dónde estaba ella. La policía luego rastreó el teléfono móvil de la chica y descubrió que estaba a solo 50 metros del piso del tipo, así que volvieron a interrogarlo, pero esta vez con una orden de registro y confiscación emitida por un juez local. Esto les permitió entrar en el piso del estudiante, donde, al entrar, encontraron a la chica taiwanesa desaparecida. Después de acompañar al estudiante a tomar algo, la estudiante había seguido al chico de regreso a su piso. Había sido perfectamente amable y encantador durante el transcurso de la noche, pero al llegar a su piso, su comportamiento debió cambiar por completo. Cuando ella expresó su deseo de irse, el estudiante se volvió violento, y cuando las cosas se pusieron físicas, él la sujetó, le ató las muñecas y los tobillos, y luego procedió a golpearla y torturarla con un encendedor de cigarrillos. La víctima fue informada de que esto era una lección sobre por qué no podía dejarlo, y que cuanto antes aceptara que era su propiedad, antes terminaría su calvario. Por lo que tengo entendido, todo el asunto causó algo así como un incidente internacional en la universidad, y la familia de la chica quería ver al abusador de su hija procesado con todo el peso de la ley. Y lo fue, solo que el castigo no estuvo ni cerca de estar a la altura del crimen. En lugar de ser enviado a prisión, el estudiante acordó pagar a la víctima una considerable suma como compensación antes de ser deportado del Reino Unido y recibir una prohibición de por vida para regresar. Sé que al menos eso es algo, pero escuchar que básicamente se salió con la suya fue tan impactante como escuchar lo que había hecho en primer lugar. Debe haber habido una gran cantidad de maniobras diplomáticas tras bambalinas, y aunque solo tengo un conocimiento superficial de ello, sé que el mundo de las relaciones internacionales puede ser bastante turbio.
Simplemente me enferma pensar en esa pobre chica, en todo lo que pasó, y saber que la persona que lo hizo simplemente pudo comprar su salida de una sentencia de prisión, porque para hombres como ese, la prisión es el único lugar para ellos. Yo solía vivir en Parkfield Road, cerca de Lark Lane, en Liverpool. Mi supermercado local era el Tesco en Aigburth Road, así que cada vez que necesitaba comprar comida, caminaba todo el camino por Parkfield desde mi departamento, que estaba en una casa en la parte más alta de la calle, cerca de Princes Park. La mayoría de las casas en Parkfield son básicamente viejas mansiones georgianas. Estoy hablando de hermosos edificios antiguos con largas entradas y grandiosos portales de entrada, que supongo que solían ser ocupados por la élite de la ciudad. Pero hoy en día, la mayoría se han convertido en apartamentos que tienen de 5 a 7 departamentos en ellos. Algunos de ellos exhiben una arquitectura verdaderamente exquisita, pero aunque son agradables de mirar, generalmente no es de buena educación detenerse y quedarse mirando la casa o el lugar de trabajo de alguien, así que simplemente me ocupaba de mis propios asuntos y seguía caminando. Sin embargo, eso no significa que no me diera cuenta de que una o dos de las viejas mansiones se habían convertido en algo que no eran apartamentos. Sabía que una se había convertido en una guardería y otra era como una veterinaria o algo así, pero nunca tuve curiosidad por saber más sobre ellas. Una mañana salí para ir al trabajo a las 7, así que estaba caminando por Parkfield, todavía medio dormido, con los auriculares puestos, un podcast en marcha y un café en la mano. Estaba aproximadamente a la mitad del camino hacia la estación de tren de St. Michael's cuando vi a un tipo parado en la acera frente a mí. Parecía estar esperando a alguien, tal vez un taxi o un auto compartido para ir al trabajo o algo así, pero aparte de mirarlo brevemente, no le presté mucha atención. Sin embargo, todo cambió cuando pasé junto a él y dijo algo que no pude entender por el ruido de mi podcast. Estaba casi seguro de que lo había dicho dirigido a mí, así que me detuve. Me quité los auriculares y le pregunté con quién estaba hablando. Él me miraba directamente mientras me giraba, así que claramente me estaba hablando a mí. Pero no respondió a mi pregunta ni nada, simplemente siguió hablando, aunque no había escuchado lo primero que había dicho. Recuerdo exactamente lo que dijo porque fue una de las cosas más raras que alguien me haya dicho en toda mi vida. Dijo: están todos ardiendo en una gran pila y cada día hay más. Probablemente a mi cerebro medio dormido le tomó un microsegundo más de lo normal, pero tan pronto como me di cuenta de que el tipo estaba diciendo tonterías, le respondí: sí, claro, de una manera como de, por favor no me mates, persona loca, y luego seguí caminando hacia la estación de tren. Supongo que si vives en cualquier ciudad del planeta, inevitablemente te encontrarás con algunos chiflados de vez en cuando. Simplemente no esperaba encontrarme con uno tan temprano en la mañana. No me asustó ni nada, solo pensé, qué tipo más raro. Y para cuando llegué a la oficina y vi la enorme pila de facturas que tenía que revisar, básicamente me había olvidado de todo durante las siguientes 8 horas, hasta que llegó la hora de volver a casa. El tipo no estaba allí esa vez, ni estaba allí ninguna otra vez que caminé por Parkfield Road durante los siguientes 2 meses. Pero luego, una mañana, temprano, ahí estaba de nuevo, en el mismo lugar en que lo había visto la primera vez, y no estaba solo. El tipo estaba parado con 2 mujeres, ambas en sus 50 o 60 años, que parecían estar leyendo. Como eran 3 en la acera, decidí cruzar al otro lado para tener más espacio para pasar, pero mientras lo hacía, no pude evitar echar un vistazo a los 3. El tipo me vio mirándolo, y aunque no dijo nada, nos cruzamos las miradas y sonrió antes de que yo rápidamente apartara la cabeza. Pero antes de hacerlo, noté que las 2 mujeres, que parecían estar leyendo de pequeños libros, también parecían estar susurrando algo, como si estuvieran leyendo en voz baja. Ahora, en este punto, muchos de tus oyentes estadounidenses van a detenerse y pensar: espera un momento, esto suena familiar. Y para ser justos, si estás pensando lo que creo que estás pensando, entonces estás pensando lo correcto. Pero el tema en cuestión no es un problema tan grande aquí como lo es al otro lado del charco. No estoy tratando de hacer de esto una crítica ni nada, simplemente tenemos problemas diferentes aquí. Fue el abrumador y poco halagador acuerdo, y es por eso que pude pasar junto a ellos una segunda vez, y no conectar lo que estaban haciendo con el lugar que eligieron para hacerlo. Personalmente, culpo a mi cerebro adormilado.
Ambas veces que vi al tipo raro, solo había estado despierto 30 minutos, y como iba camino al trabajo, no tenía precisamente tiempo para detenerme a charlar. Pasaron literalmente días antes de que me diera cuenta de que estaban parados frente a la veterinaria, mirando el lugar desde el otro lado de la calle. Así que decidí usar un poco de mi Google Fu para tratar de averiguar qué estaba pasando. Se llamaba algo así como la Clínica Dafodil. No es su nombre real, por supuesto, pero algo igual de inofensivo. Luego me tomó apenas unos minutos averiguar cuál era su propósito. No era una veterinaria, era una clínica de abortos, y por eso las personas estaban rezando afuera. Desde entonces, he aprendido que protestar frente a clínicas de abortos es algo bastante grande en los Estados Unidos, y muchas veces las protestas se vuelven bastante violentas. Supongo que, antes de que estalle la sección de comentarios, me gustaría dejar claro que no estoy tratando de hacer acusaciones sobre nadie. En un país libre, la gente debería ser libre de rezar donde quiera, ¿verdad? Y yo no vivo allí, así que realmente no sé exactamente lo que está pasando. Pero eso no es lo que encontré tan escalofriante de ese hombre, el que inicialmente me dijo algo ininteligible sobre que todos estaban ardiendo en una gran pila. Él estaba hablando de los bebés abortados, y estaba hablando de ellos quemándose en el infierno. Creo que uno tendría que ser una persona excepcionalmente fuerte para que esa imagen mental no te cause un escalofrío. Ciertamente lo hizo conmigo una vez que me di cuenta de a qué se refería ese tipo. Algún tiempo después escuché que lo arrestaron. Supongo que alguien lo denunció a la policía y que tenía la costumbre de decirle cosas a la gente mientras pasaban. No sé qué ley estaría infringiendo, pero no se puede hacer eso, ¿verdad? Decir cosas sobre bebés quemándose en el infierno a personas que están pasando por un momento horrible en sus vidas. Ahora, sé que este puede ser un tema controvertido, pero no sé, si vas a rezar, hazlo en silencio al otro lado de la calle, como esas dos mujeres. No lo conviertas en un gran espectáculo y, ciertamente, no vayas diciendo a extraños que pasan cosas sobre montones de bebés quemándose en el infierno.